Han pasado casi 4 meses desde el último análisis, y al mismo tiempo han pasado 2 meses desde que les pregunté en comunidad cuál sería el siguiente personaje a analizar. Así que después de mucho tiempo, finalmente el momento ha llegado, y esta vez trataremos de hacer las cosas mejor. Bueno, como dije en el video de Ships, ahora que terminó esta cosa, ahora sí podré hacer los análisis de mejor manera. Y aprovechando que se vio alguito del personaje en el spin-off, pues bueno, ya sin nada más que decir, empecemos. Leigh Müller es una adolescente alemana de 16 años en la temporada 2 que transcurre en el año 2022 y en el All Stars tiene 18 años y los acontecimientos de esta temporada transcurren en el 2023. Leigh tiene 4 hermanos, siendo ella la menor de ellos. Algo característico de los Müller es que son reconocidos por ser una familia muy distinguida, ya que su madre es una violinista famosa y su padre un químico nuclear. Y como su familia se caracteriza por ser muy talentosa, pues los padres de Leigh esperan lo mismo de ella y de sus hermanos. Y debido a ello, se da a entender que eso terminó forzando a que Leigh tenga algunos problemas, especialmente problemas de perfeccionismo, llevándolo a un nivel muy inadecuado en el que terminó estresándose más de lo debido hasta el punto de perder pelo y quedar calva. Algo que se nos menciona es que a partir de los 17 años, o más específicamente para el 2023, Leigh iba a entrar a un internado, así que antes de que eso sucediese, quería pasar una experiencia diferente antes de que eso pasara. Y es ahí donde Leigh decide audicionar y posteriormente participar en la segunda temporada de Campamento de Aventura. Y es ahí donde ocurren los acontecimientos de la Season 2. Leigh forma parte del equipo naranja, en donde por primera vez interactúa con Rosa María. En ese entonces empezaron a hablar y a conocerse, y cuando Leigh le da más de la mitad del pan a Rosa, recalcando que le estaba dando entre muchas comillas la mitad del pan, es cuando Rosa empezó a ver que algo andaba mal con Leigh. Ya en resumen, para hacer el primer desafío, Leigh no tuvo un mal desempeño, ya que ayudó a su equipo a manejar el bote, cosa que Leigh lo aprendió gracias a que vio a su hermano manejarlo, y de esa forma se hizo explicar un poco el cómo se maneja. Y es ahí donde Leigh hace su grupo de amigas con Rosa y Maggie, y por ello formarían una alianza. Después de la expulsión de Carol, Aiden tropieza con uno de los libros de Leigh, así mostrando que a pesar de que está en pleno reality por $1 millón, tiene que presentar trabajos y ensayos, ya que esa fue la condición que pusieron sus padres para que ella pudiera participar en Campamento de Aventura. Más tarde, cuando se reúne con las chicas y Rosa, le preguntan cómo estuvieron los panqueques, eso más que nada para comprobar si Leigh desayunó o no. Les dice que estuvieran bien, cosa que termina por confirmar que Leigh no ha desayunado, y supongo que no come nada igualmente por presión de sus padres, así que es evidente que es por malas costumbres que tuvo con sus padres. Y para acabarla, mientras estaban charlando las chicas, Leigh nos menciona que después de que termine sus estudios se iba a casar de manera muy forzada con alguien que ni conoce, a decisión de, adivinarán, sus padres. Después del desafío del besatón, es cuando Leigh se ve forzada a besar a Ali, ya que su equipo estaba en una racha perdedora y necesitaban ganar esto. Así que a pesar de que sus padres claramente le iban a regañar, Leigh se armó de valor y lo hizo. En el capítulo siguiente es cuando Rosa ya quedó con la conclusión de que la forma en la que sus padres presionan a Leigh es muy innatural, cosa que se lo reclama Leigh, pero al final lo tomó un poquito a la mala y terminó yéndose. En el desafío de preguntas y respuestas se nos expone que Leigh usa peluca, y no solo eso, también se nos dice que cuando Leigh está sola en casa golpea almohadas con las fotos de sus padres, cosa que nos muestra que el maltrato que Leigh recibe en casa es tan brutal hasta el punto en el que se necesita desahogar con las fotos de las personas las cuales están provocándole esto. Al día siguiente, Leigh estaba indecisa si desayunar o no, pero recuerda todo lo que Rosa le dijo y en ese instante llega Aiden, y es ahí donde Leigh le pregunta a Aiden si lleva una vida normal, y al igual que Rosa le responde que a veces todos tenemos que hacer cosas que en el fondo no queremos hacerlas. Leigh lo hace, pero se termina lastimando sola, y después le recomienda que a pesar de todo lo que pasó, hable de todas formas con Rosa, así dando inicio a su amistad con Aiden. Empieza el desafío de la Reina Ordena. A Leigh se le pide quemar sus libros, cosa que sin dudarlo mucho lo hace, así mostrando que Leigh se está empezando a cansar de todo esto y en el fondo quiere acabar con todo esto. Más tarde se le pide a Leigh que se quite la peluca, cosa que termina por enfadar a Leigh y termina poniendo a su lugar a Crystal, que en ese entonces estaba bien manija. Después del desafío finalmente habla con Rosa María y menciona lo liberador que se sintió el quemar sus libros y así dar paso a que se deje respetar por sus padres. O bueno, más o menos. Ahora se vino la fusión. En el primer desafío había que sobrevivir en el bosque en parejas. Más tarde en la noche, Leigh recibe la noticia de que sería sacada del juego a petición de su padre, cosa que muchos, al igual que yo, nos dio un gran cagazo por lo que ocurrió. Pero en fin, Crystal y Leigh tienen una charla interesante en la que ambas hablan de sus padres, y aparte de lo que se vio antes, Leigh menciona que sus padres controlaban cada aspecto de su vida, como la ropa que usa, el tono de piel que debe tener y lo mucho que le intimida su presencia de su padre. Pero afortunadamente Leigh no fue sacada del juego, más que nada debido a la charla que
que tuvo con Lake, y así Crystal mandó a chingar a su madre al señor Mueller y que se iría expulsada o con el premio ganador. En el capítulo 7, Lake encuentra una peluca roja que le trajo recuerdos de cuando perdió pelo y quiso buscar una peluca, pero su madre prefirió la que usa en ese entonces porque la hacía ver como una niña buena y santa, wea. Así que con un nuevo look es cuando se marca un antes y un después en el desarrollo de Lake, ya que al ponerse su peluca de ira es cuando activa su Prime y va devorando en los desafíos. Pero lastimosamente Lake no ganó el desafío, injustamente, pero bueno, no pasa nada. Al siguiente capítulo Lake nos dice lo feliz que se siente con el cambio que tuvo y que incluso se llegaría a hacer un tatuaje cuando termina el show. Y es ahí cuando empieza el desafío del carnicero nocturno, en donde Lake prácticamente fue la última a sobrevivir, pero no. Carol terminó regresando a la competencia y muy convenientemente Carol le tenía que dar inmunidad a 2 concursantes, y por conveniencia de la trama para que Al y Hunter no se fueran, la terminaron ganando. Y con 2 desafíos en los cuales fue robada y debido a las inseguridades de Rilla para que Rosa sea leal a ella, así es como Lake termina siendo expulsada. Y sin antes agradecerle por todo a Rosa. Y para el final, Lake acompaña a Aiden en el desafío final, y ahí hablan sobre el conflicto que tuvo con James. Y así como ella pasó de ser una niña buena de papá y mamá, que es insegura y muy cerrada a sus órdenes, James también puede cambiar. Hay que reconocer que su amistad con Aiden fue buena, porque fue una amistad que se fue desarrollando de poco a poco, y a la larga fue una amistad en la que ambos se apoyaron mutuamente. Y para acabar, ya al final de la temporada, se nos dice que Lake se iría a vivir con Rosa María, así abandonando a su cruel familia. Y pues, ¿qué puedo decir? Lake fue un tremendo personaje en la temporada 2, sin mencionar que también fue de las más queridas en la temporada. El desarrollo de personaje que tuvo, su participación, siendo uno de los pilares más importantes de la temporada, y también el hecho de que era un personaje que, aunque sea, merecía llegar un poquito más lejos, pero tristemente por el bien de la trama no fue así. 2023 es cuando empiezan los acontecimientos del All Stars, y como algunos recordarán, Lake fue la primera confirmada del elenco, y al ver su nueva apariencia y lo potente que se veía, algunos podríamos pensar que llegaría lejos, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, vamos por partes. Lake fue recogida desde México, donde como dije antes se fue a vivir con Rosa María y con su hija Sofía, donde se despiden y se da a entender que fuera de cámaras, después de la temporada 2, se convirtió en una buena escritora, cosa que tiene sentido ya que se vio su interés por los libros en su temporada, y sin mencionar que en las ilustraciones le ayudó Tess, y por como Jake la elogiaba y por ciertas veces en las que se sonrojó, ya sabrán de qué trataron alguna de sus historias. En el siguiente capítulo, pues para qué mentir, no hizo nada relevante, aunque eso sí, fue de mucha ayuda en su equipo en el desafío, y es donde se le ve aunque sea algo de Lake en su nueva faceta. En fin, en el capítulo siguiente, sí, otra vez Lake nos vendió humo, y bueno, tengo algunos sentimientos encontrados sobre esto. Quitando el poco criterio estratégico que tuvo Lake, tengo algunos problemas con esta eliminación. Primero, ya sabrán que Ellie fue la que orquestó su expulsión, y de ahí Ellie se ganó el odio del fandom. 2. La eliminación realmente tiene sentido, pero simplemente no quita el hecho de que es forzado, ya que era más sencillo de que Ellie convenciera a la mayoría de su alianza en votar a Aiden en secreto, sin avisarle claramente a Lake, y así Ellie no se hacía ver con mala imagen con la mayoría de su equipo. Pero obviamente como a Aiden lo necesitaban para la trama pitera con Jake y Tom, al final tuvo que irse Lake. Pero ya dejando de lado este capítulo de mierda, vamos hablando del comeback, en donde Lake hace dúo con Aiden, y es ahí donde hablan sobre el tema de Jake y lo irritante que estaba haciendo, hasta que Lake le comenta que se siente mal por él, y que ella igual pasó por situaciones similares, ya que recordemos que Lake en la temporada 2 dejó de lado el abusivo trato que recibía por parte de sus padres, y pues en resumen, después del show, Lake empezó a recibir reclamaciones de sus padres, diciendo que es el peor ejemplo para la familia y cosas así. Y esto le terminó afectando mucho al punto en el que se lamentó de haber cambiado, así que fue a cursos de terapia y le ayudaron bastante. Y bueno, lastimosamente Lake no regresó al juego, pero al menos se supo algo de ella fuera de la temporada 2. Y en el episodio del motel de perdedores y en la final, pues tristemente no hizo nada. Pero al menos se sabe que Lake llevará a Aiden y a James a conocer Alemania, junto con Rosa María y Sofía. Pero falta algo más, ya que Lake tiene una aparición en el 4º episodio del spin-off del Tom Jake, en donde son invitados junto a Aiden al cumpleaños de Miriam, y es ahí donde se nos presenta a Mariana, aparentemente la novia de Lake. Que bueno, sepa la burger el cómo y dónde se conocieron, pero de todos modos se ve a Lake feliz junto a ella, y bueno, por así decirlo, un final feliz para Lake. Lake es de esos personajes con los cuales te encariñas y te empieza a llamar la atención, ya sea por su diseño, su desarrollo, su actitud u otras cualidades, que sinceramente esas 2 temporadas fue algo desaprovechada, especialmente en el All Stars, pero a pesar de que Lake en la temporada 2 fue eliminada injustamente y en el All Stars no hizo casi nada, debo de reconocer que, al menos en mi opinión, estoy satisfecho por todo lo que se nos planteó con el personaje. Y saben algo chistoso, es que cuando acabó el All Stars, Jared en Twitter nos reveló los órdenes de eliminación descartados de la temporada, y como podrán ver, en las 2 primeras versiones, Lake iba
regresar al juego en vez de Connor. Y bueno, como algunos supondrán, Lake aparentemente regresaría para unir o ser parte de la alianza de los héroes en fusión. Pero bueno, lástima que en el canon no pasó eso. Y tristemente tiene pinta de que no iba a hacer mucho si es que regresaba, al igual de como se vio en los 3 primeros capítulos de All Stars. Pero aún así, me hubiese gustado que capaz se supiera algo más de ella, o que tenga alguna interacción con algunos personajes que hubiesen estado interesantes, y sobre todo ver su desempeño en los desafíos con su nuevo look, que ya saben que hacía falta ver eso. Aunque si pensamos fríamente, creo que lo mejor sí fue que Lake se fuera antes, ya que al ver cómo estaban flanderizando y degenerando a los personajes en el All Stars, me hace decir que Lake se salvó de una grande. En tanto a Lake, algunos podrían decir que el personaje está sobrevalorado y que no merece demasiado apoyo, y puedo llegar a entenderlo, pero sin embargo tienen que tomar en cuenta el hecho de que Lake es un personaje muy identificable, y por ello es entendible el por qué muchos la queremos, y además que a pesar de que no tuvo tanta participación, se nos mostraron más cosas positivas que negativas. Bueno, esto también depende de cada quien, pero eso. No les miento con que Lake es mi personaje favorito de Campamento Desventura, ya que me sentí demasiado identificado con el personaje, no solo porque cuento con una edad cercana a ella, sino porque yo también paso por problemas de presión familiar, en ser la mejor versión de mí mismo para ellos y bla bla. Pero la diferencia es que para suerte Lake tuvo un gran destello que iluminaría su agobiante vida, llamada Rosa María, cosa que lamentablemente sus hermanos no tuvieron la misma suerte, y por ello es que Rosa María es considerado de cierta forma el amuleto de la suerte de Lake. En conclusión, Lake es un gran personaje que tristemente no fue aprovechado de mejor manera, pero fuera de eso es un personaje que demuestra que por más que tenga una relevancia inferior a algunos personajes de Desventura, es de esos personajes que son la viva representación de cualquiera puede cambiar, y también fue de los pocos personajes que no dieron un paso atrás, y al contrario, por cada paso que dio empezó a hacer una mejor Lake.